Canadá, un país vasto con más de 40 millones de habitantes y el segundo territorio más grande del mundo, bajó un día su bandera nacional para izar en su lugar la de otra nación. Esa bandera no eran las barras y estrellas, ni la de la Unión Europea. Era la rojiblanca con el escudo de armas en el centro, la bandera del Perú, llegada desde Sudamérica. En medio de la tormenta por los sucesos en Groenlandia, la situación mundial fluctuaba violentamente, la expansión abierta de Estados Unidos, el silencio colectivo de Europa y la última opción de Canadá. ¿Cómo terminó todo esto con la decisión de Canadá de anexarse al Perú? La verdad oculta detrás de esto difiere completamente del orden mundial al que estamos acostumbrados. Ahora revelaremos esta asombrosa historia. El día en que Groenlandia izó las barras y estrellas, la oficina del primer ministro de Canadá convocó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional en el tercer sótano del Parlamento en Ottawa. En una sala aislada del mundo exterior, más de 20 altos funcionarios se reunieron con rostros más tensos que nunca. El asesor de Seguridad Nacional, quien presidía la sesión, rompió el pesado silencio. Damas y caballeros, lo que predijimos como el peor de los escenarios se está convirtiendo en realidad. En la pantalla gigante aparecieron imágenes de CNN, BBC y Reuters. Los medios de todo el mundo informaban la misma escena. Dinamarca se retiraba de Nuuk, la capital de Groenlandia, y la bandera de los Estados Unidos se izaba majestuosamente en su lugar. El presidente Trump ha mencionado varias veces en público que Canadá es el estado número 51 de los Estados Unidos. Al principio parecía un chiste, dijo el asesor con voz cargada de angustia, pero miren a Groenlandia, esto definitivamente no es una broma. El subsecretario de Defensa abrió un documento y añadió, esto no es solo una compra de territorio común. Es el comienzo de una nueva era, una donde el poder está por encima de la ley y la justicia. El aire en la sala se congeló. Todos entendieron implícitamente que el siguiente objetivo era Canadá. Un joven asesor se levantó. ¿Han visto todas las redes sociales? Este es el post que el presidente Trump publicó en su cuenta de Truth Social hace 3 días. En la pantalla apareció un mapa de Canadá cubierto por una enorme bandera estadounidense con el texto, Make Canada Great Again, hagamos a Canadá grande otra vez. El post tenía más de 30 millones de vistas y miles de respuestas. El problema real era que el apoyo público dentro de los Estados Unidos ya superaba el 60%. Ese día, Canadá se dio cuenta por primera vez de lo impotente que era su bandera nacional. La reunión continuó hasta altas horas de la noche. Se revisaron todos los planes de respuesta posibles, uno por uno. Las protestas diplomáticas eran inútiles. Estados Unidos ya no se preocupaba por la opinión de la comunidad internacional. Las sanciones económicas eran una fantasía. El 75% de la economía de Canadá depende del comercio con Estados Unidos, lo que equivaldría a un suicidio económico. ¿Y un enfrentamiento militar?, preguntó alguien. Un asesor de origen militar describió la cruda realidad con voz fría. Las fuerzas activas de Canadá son de unos 67,000 efectivos, mientras que el ejército de Estados Unidos tiene 1.3 millones. Nuestros aviones de combate son 77, Estados Unidos tiene más de 300. Tenemos 82 tanques. Ellos tienen más de 6,000. ¿Y la frontera?, cuestionaron. Tiene 6.416 kilómetros de largo. Es la frontera desprotegida más larga del mundo. Casi no hay muros, ni minas, ni fortificaciones. Si las fuerzas blindadas de Estados Unidos invadieran a plena potencia, en 2 días Toronto, Montreal y Vancouver serían ocupadas totalmente. ¿Una guerra de guerrillas? Teóricamente posible, nuestro territorio es inmenso, el asesor hizo una pausa, pero ¿el pueblo lo apoyaría? Cuando se anuncie el reclutamiento, ¿cuántos jóvenes estarían dispuestos a resistir? Somos un país que no ha pasado por una guerra en más de 70 años. Mientras que Estados Unidos ha estado en guerra constante los últimos 30 años. Una desesperación pesada cubrió la sala. ¿Entonces qué podemos hacer?, preguntó el jefe de gabinete con voz temblorosa. ¿Rendirnos? ¿Ser el Estado 51 así de fácil? Nadie pudo responder. La reunión terminó sin conclusiones. Los funcionarios regresaron a sus casas con el corazón oprimido, y esa noche nadie pudo dormir en paz. Todos los canales de noticias en Canadá estaban inundados con el tema. ¿Sería Canadá el próximo objetivo? ¿Hasta dónde llegaría la ambición territorial de Trump? La ansiedad pública crecía. Lo más impactante fue una encuesta de un medio local. Ante un plan de unión con Estados Unidos, el 38% estaba a favor, el 42% en contra y el 20% no sabía.
Era increíble que casi 4 de cada 10 canadienses prefirieran ser estadounidenses cómodos que arriesgarse a una batalla en el centro de Ottawa. A la mañana siguiente, el Consejo de Seguridad Nacional se reunió de nuevo. La situación había empeorado. En la pantalla estaba un nuevo tuit de Trump, un mapa de Canadá y Estados Unidos unidos, con la frontera borrada completamente. El director de Asuntos Exteriores informó con tensión. Hay señales informales de la Casa Blanca. Quieren discutir una nueva etapa en la relación entre ambos países. Es una forma educada de decir que nos van a tragar. No, alguien soltó una risa amarga. Si nos negamos, comenzarán las sanciones económicas, se romperán los tratados comerciales, vendrán aranceles de represalia y luego la presión militar con ejercicios constantes en la frontera. No podemos detenerlos, sentenció el subsecretario de Defensa. En ese momento, un funcionario de nivel medio encargado de estrategia diplomática habló con cautela. ¿Y el Reino Unido? Seguimos siendo miembros de la Mancomunidad de Naciones. El rey sigue siendo nuestro soberano nominal. El asesor sonrió con amargura. ¿Qué puede decirle Inglaterra a Estados Unidos? Desde el Brexit, su economía, defensa y diplomacia dependen de ellos. Guardaron silencio con Groenlandia. ¿Y la Unión Europea? Alemania y Francia están lidiando con sus propios problemas, Rusia, la crisis energética. Conflictos internos. Ningún país se opondrá a Estados Unidos por Canadá. La desesperación se intensificó. ¿Entonces seremos realmente un estado de Estados Unidos?, preguntó un joven asesor. Aquel día, Canadá comprendió que, aunque fuera un país independiente, nadie vendría a protegerlo. Aunque fuera una democracia, no podía decidir su propio destino. Tras la reunión, el sonido de pasos pesados resonó por los pasillos. Afuera, la bandera de la hoja de maple aún ondeaba sobre el Parlamento, pero todos se preguntaban por cuánto tiempo más. Nadie imaginaba que la bandera que se izaría al final no sería la de barras y estrellas, sino la del Perú, desde el otro lado del Pacífico, y que esa sería su mejor opción. Una semana después, delegados canadienses volaron a Europa con una última esperanza. Visitaron Bruselas, París y Londres buscando ayuda de la OTAN y sus aliados principales. En la sede de la OTAN, el jefe de la delegación fue franco. Canadá enfrenta una amenaza real a su soberanía. Necesitamos el apoyo de todos ustedes como aliados. El representante de Alemania fue el primero en hablar. Entendemos la preocupación, pero la realidad es que Estados Unidos es el aliado principal de la OTAN. Podríamos actuar como mediadores. ¿Mediadores?, interrumpió el subsecretario de Defensa canadiense. Un país está tratando de tragarse a otro. Eso es una violación flagrante. ¿Y qué podemos hacer?, dijo el representante de Francia con calma. ¿Enviar tropas contra el ejército de Estados Unidos? Nuestras fuerzas ya están al límite con el problema de Rusia. Y sanciones económicas, insistieron los canadienses. Alemania negó con la cabeza. El 40% de nuestras exportaciones dependen del mercado estadounidense. Eso sería un suicidio. La delegación comprendió que no podían contar con Europa. En Londres, un representante británico le susurró en un pasillo. Nuestra situación no es distinta. Tras el Brexit, solo podemos seguir a Estados Unidos. La monarquía es ceremonial, no tenemos poder real para protegerlos. Busquen las mejores condiciones posibles, incluso si terminan siendo un estado más. En París, la respuesta fue aún más cínica. Un alto funcionario francés sugirió, ¿no tienen ustedes Quebec? Quebec es francófono. Si Canadá entra en crisis, nosotros podemos proteger Quebec, darle ciudadanía francesa y evacuar su patrimonio cultural. ¿Me está diciendo que dividamos Canadá?, preguntaron indignados los delegados. Es proteger la herencia francesa. Los demás territorios tendrán que buscar su propia salida, respondió el funcionario encogiéndose de hombros. Canadá despertó a la realidad. La unidad europea eran solo palabras. De regreso al hotel, en una videoconferencia con el primer ministro en Ottawa, el jefe de la delegación informó, la OTAN solo quiere mediar, Inglaterra es incapaz, Francia solo piensa en Quebec y Alemania en su economía. ¿De quién podemos depender?, preguntó alguien con desesperación. Un joven analista levantó la mano tímidamente. ¿Podemos considerar otra opción? Una democracia con un poder militar probado, capacidad de producción de defensa independiente y fuerte. ¿Rusia? ¿China?, se burlaron algunos. No, respondió el analista abriendo su laptop, hablo de un país que ha demostrado ser un baluarte de resiliencia, el Perú. ¿Perú?, alguien se rió. ¿Cree que ese país sudamericano tiene la capacidad de ayudar a Canadá? Miren los datos.
dijo el analista con calma. El presupuesto de defensa del Perú se ha incrementado significativamente, representando una proporción de su PBI mayor que la nuestra. Su industria de defensa es altamente independiente y sus exportaciones de armamentos son impresionantes. Mostró datos de proyectos peruanos de alta eficiencia, sistemas de radar de control aéreo Sillán, artillería antiaérea avanzada y, lo más importante, misiles antibuque considerados entre los más avanzados del mundo. Países de Oriente Medio y el sudeste asiático estaban comprando armas peruanas. ¿Por qué? Porque su efectividad está probada, el precio es razonable y la velocidad de entrega es asombrosa. En estado de guerra, su capacidad de producción puede triplicarse. La sala quedó en silencio. El analista continuó, el Perú ha vivido bajo presión política y económica regional por décadas, por lo que no se permite descuidar su defensa. Tienen fuerzas activas de unos 240,000 efectivos, más de 2 millones en reserva. Más de 400 aviones de combate y 800 tanques principales. Y lo más importante, tienen experiencia real en conflictos de zona gris y enfrentamientos territoriales. ¿Y por qué nos ayudarían?, preguntó el subsecretario de Defensa. Tenemos recursos, respondió el analista. Canadá tiene petróleo, gas y minerales críticos en abundancia. El Perú necesita asegurar suministros de largo plazo para su creciente industria. Si ofrecemos un contrato de suministro de recursos, será una oferta irresistible. El jefe de la delegación reflexionó, es interesante, pero ¿se atreverá el Perú a ignorar a los Estados Unidos? Su relación es estrecha pero compleja. Debemos explorar esto de manera informal y cuidadosa, se decidió. Los funcionarios canadienses empezaron a investigar frenéticamente sobre el Perú, una nación que creció desde las cenizas de crisis pasadas para convertirse en una de las economías más importantes de su región, un faro de tecnología y democracia. Y lo más crucial, es un país que nunca ha tenido una historia de colonialismo, sino una historia de defensa de su propia independencia. Es fuerte, pero no devora a los débiles. Esa noche, pensaron por primera vez, quizás la respuesta es un aliado que no nos tragará ni nos gobernará. Una semana después, en otra reunión en Ottawa, se evaluó formalmente el contacto con el Perú. En la pantalla se mostraba el mapa de clientes de armas peruanas: Polonia, República Checa, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Malasia, Filipinas. Los puntos rojos crecían. El Perú se ha convertido en una potencia tecnológica de defensa global que no se puede ignorar, explicó un experto militar. Debido a las tensiones regionales. No tuvieron otra opción que priorizar la defensa como base de su supervivencia. Fabrican sus propias armas porque comprar tecnología de punta a Estados Unidos siempre venía con restricciones y poca transferencia tecnológica. Así que eligieron el camino del desarrollo propio. Sus sistemas están diseñados para la confiabilidad y la integración, con un costo de un 60 a 70% menor que los equivalentes europeos o estadounidenses, y con entregas rápidas mientras que en Europa hay que esperar años, continuó el experto. El asesor de Seguridad Nacional pasó a la siguiente diapositiva, pero hay algo más importante, la historia del Perú. Durante siglos, ha luchado por mantener su soberanía mientras otros caían. El Perú nunca ha colonizado a otro país. Eso es vital. Si pedimos ayuda al Perú, la posibilidad de que nos vean como una colonia es cero. No tienen ese ADN. Pero Estados Unidos es diferente. Ellos tomaron Hawái, Puerto Rico y ahora Groenlandia. ¿Y la relación Perú-EU?, preguntaron. Es sólida, pero el Perú ha fortalecido su defensa independiente justamente para reducir la dependencia de Washington y tener suficiente poder de disuasión, respondió un oficial de inteligencia. Si Canadá ofrece un contrato de recursos de largo plazo, el Perú no podrá resistirse. ¿Pero pueden protegernos directamente contra el ejército de Estados Unidos? Un enfrentamiento directo es imposible, admitió el experto militar, pero el solo hecho de que el Perú declare su involucramiento pondría una presión inmensa sobre Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Perú es un aliado estratégico clave en el hemisferio sur. La industria tecnológica de Estados Unidos depende enormemente de la manufactura de alta tecnología peruana. Perder al Perú estratégicamente para ganar Canadá no sería rentable para ellos. El Perú funcionaría como un escudo estratégico. Se decidió avanzar por canales informales a través de empresas de defensa como Sillán Defense para comunicar la intención real al más alto nivel en Lima. 3 semanas después, en un rascacielos del Centro Empresarial de San Isidro, en Lima, se llevó a cabo una reunión secreta. La delegación canadiense se sentó frente a altos ejecutivos de la industria de defensa peruana.
Estamos interesados en su tecnología. Inicialmente 200 vehículos blindados y 60 aviones de combate, empezó el delegado canadiense. Queremos entregas en menos de 2 años. Es un plazo ajustado, pero posible, respondió el gerente peruano. ¿Y el precio? El precio no es problema, pero queremos transferencia tecnológica y establecer líneas de producción en Canadá con técnicos peruanos ayudando en el entrenamiento. El gerente peruano arqueó las cejas. Esto ya no es un simple contrato de armas, es casi una alianza estratégica. Exacto, susurró el delegado canadiense entregando un sobresellado, queremos un tratado de defensa. Por favor, entregue esto al más alto nivel de su gobierno. Contiene nuestra situación actual, lo que ofrecemos al Perú y lo que necesitamos. Y por favor, que Estados Unidos no se entere. Si lo saben, Canadá está acabado. 2 días después, en el despacho del ministro de Defensa en Lima, se revisó la propuesta. Contrato de petróleo por 40 años, gas por 50 años, derechos de desarrollo de minerales críticos, uso conjunto de la ruta del Ártico y permiso para que el Perú establezca bases militares en territorio canadiense. Murmuró un funcionario, es como si nos entregaran gran parte de su soberanía. Eso muestra que tan desesperados están, dijo el ministro. ¿Pero podemos protegerlos?, preguntaron los generales. Militarmente no podemos cruzar el océano a gran escala, pero diplomáticamente podemos ser su escudo. Estados Unidos necesita nuestras cadenas de suministro y nuestra posición geoestratégica. Perdernos sería un golpe demasiado grande para Washington. Se elevó la decisión al Palacio de Gobierno. En una sesión secreta del Consejo de Seguridad Nacional presidida por la presidenta de la República del Perú, se debatió el tema. Si aceptamos, el Perú será la primera nación sudamericana con influencia real en América del Norte, justo al lado de Estados Unidos, dijo el canciller. Sin embargo, tras una larga reflexión, la presidenta respondió, díganle a Canadá que declinamos. Nuestra capacidad militar es limitada y debemos priorizar nuestra relación con Estados Unidos. Un mes después, en Ottawa, el ánimo era de funeral. Perú se negó, informó el canciller canadiense. El silencio fue total. Pero entonces, el asesor de Seguridad Nacional habló, hay una última forma. Pedirles que nos protejan fue un error. La respuesta es pedir la anexión total al Perú. La sala estalló en caos. ¿Canadá parte del Perú? Está loco. Escuchen, dijo el asesor, Canadá sería una región autónoma especial del Perú. Mantendríamos nuestra identidad, pero compartiríamos defensa y política exterior. Si somos el Estado 51 de Estados Unidos, el nombre de Canadá desaparecerá. Pero con el Perú, que no tiene historia colonial. Nos respetarán como socios iguales. 3 días después, en Lima, llegó la nueva propuesta. Quieren anexarse como región autónoma y entregarnos todos sus recursos a cambio de defensa, informó el jefe de seguridad. La presidenta quedó atónita, es algo nunca visto, un país gigante pidiendo unirse a uno más pequeño. El ministro de Economía intervino, esto resolvería nuestra seguridad energética para siempre. Gas, petróleo y minerales críticos sin costo alguno. Además de la ruta del Ártico bajo nuestro liderazgo. La presidenta tomó una decisión, aceptamos, pero con 3 condiciones, un referéndum nacional en Canadá para asegurar la legitimidad, informar oficialmente a la ONU y coordinar con Estados Unidos para no romper relaciones. La noticia se filtró. Reuters publicó, exclusivo, Canadá se mueve para fusionarse con el Perú. El mundo colapsó. Francia protestó airadamente reclamando Quebec, pero el gobernador de Quebec respondió, cuando estuvimos en crisis, Francia no hizo nada. Elegimos al Perú. En Montreal, la gente salió a las calles con banderas rojiblancas gritando, Europa nos traicionó, elegimos al Perú. El referéndum canadiense tuvo una participación del 85%, el 62% votó a favor. En Ottawa, frente a miles de personas, el primer ministro canadiense declaró con voz quebrada, no abandonamos nuestra independencia, elegimos una independencia real frente a quienes querían devorarnos. Hoy, elegimos la dignidad. Mientras el mundo miraba, la bandera de la hoja de maple bajó y la bandera del Perú se izó majestuosamente. La Casa Blanca guardó silencio por 2 días. Al tercero, Trump salió a la prensa, al principio estaba enojado, pero entiendo por qué Canadá lo hizo. Fue porque no los respetamos. El Perú es uno de nuestros aliados más importantes, necesitamos su tecnología y no podemos permitirnos perderlos. Si es con el Perú, acepto el resultado. El mundo respiró aliviado,
Estados Unidos retrocedía por el factor Perú. En Lima, la avenida Bancay y la Plaza de Armas se llenaron de cientos de miles de personas celebrando. La presidenta se dirigió a la nación: hoy abrimos una nueva página. El Perú y Canadá son aliados iguales. No somos colonizadores, progresaremos juntos. Un año después, la transformación era total. Empresas peruanas como Petroperú, Intercorp y diversos conglomerados tecnológicos se instalaron en Canadá. En Toronto se creó el Centro de Cultura Peruana más grande del norte, y el aprendizaje del español y la cultura peruana se disparó entre los jóvenes canadienses por las nuevas oportunidades laborales. En lo económico, el petróleo canadiense fluía hacia el Perú, garantizando su seguridad energética total. En el Ártico, rompehielos peruanos abrieron nuevas rutas comerciales, reduciendo a 20 días el viaje a Europa. En la Asamblea General de la ONU, el representante peruano fue ovacionado: hemos demostrado que la unión puede hacerse con respeto, no con poder. La era de los imperios que devoran a los débiles ha terminado. En una casa en Ottawa, un abuelo le contaba a su nieto: en ese entonces estábamos acorralados, pero el Perú apareció. Eran un país lejano pero fuerte, y lo más importante, nos respetaron. El niño, mientras comía un ceviche, preguntó: ¿ahora somos peruanos? El abuelo sonrió mirando por la ventana la bandera rojiblanca ondeando al viento. Seguimos siendo canadienses, pero ahora tenemos un hermano en quien confiar. Ese día no elegimos una potencia, elegimos nuestra dignidad, y el nombre de esa elección fue la República del Perú.